Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Esperando como siempre que te encuentres muy bien, y en el video previo te compartí de manera específica el tema de las disfunciones de la vida erótica o sexuales de las personas con vulva. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de las disfunciones de la vida erótica o sexuales de las personas con pene. Y para aquellas personas que nos ven por primera vez con el objetivo de reconocer, detectar y atender, me refiero a las disfunciones de la vida erótica o sexuales, al conjunto de signos y o síntomas que alteran la vivencia erótica o sexual y que le ocasiona dificultad a la persona que lo vivencia y o parejas sexuales, y que se manifiestan de manera recurrente en una o varias fases de la respuesta sexual, que son el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. Pero es importante también aclarar que cualquier persona puede experimentar dificultades en cualquiera de las fases de la respuesta sexual, en cualquier momento y por diversos factores, y no necesariamente se va a considerar como una disfunción, sino que estas dificultades se tienen que presentar de manera persistente, es decir, que se tiene que repetir una y otra vez durante por lo menos 3 meses. Y entonces, ¿a qué se deben estas disfunciones de la vida erótica o sexual? Pues a diversos factores biopsicosociales. Recordemos que los factores biológicos se deben ya sea por alguna condición que altera la salud, como problemas hormonales, problemas de la presión arterial, problemas de tiroides, diabetes, problemas cardíacos, etcétera. Pero también por la administración de fármacos ante el tratamiento de alguna condición médica. Los factores psicológicos van a ser aquellas cuestiones relativas a la forma de pensar de cada persona, que pueden ser causantes de una disfunción. Por ejemplo, aquellas situaciones que generen conflictos emocionales, como son las preocupaciones, frustraciones o problemas sociales, ya sea de tipo económicos, laborales, familiares, en los vínculos erótico-afectivos, o incluso por experiencias sexuales no placenteras, que pueden impactar en la respuesta sexual efectiva. Y por último, los factores sociales son aquellos que pueden deberse a contextos derivados de una educación sexual restrictiva, por ejemplo, que la vida erótica se viva a través de la culpa, del miedo, de la vergüenza, de la represión, que haya un desconocimiento del cuerpo y sus sensaciones, y que también que pueda estar influenciada por roles y estereotipos de género, como las expectativas de cómo se debe ser, actuar y o responder en la práctica sexual. La exigencia por el desempeño, la apariencia corporal, incluso la disponibilidad de ceder a una práctica sexual aun cuando no se desea. Y estos factores sociales también pueden influir en el desarrollo de algunas condiciones psicológicas que pueden generar algunas disfunciones de la vida erótica. Y ahora vamos a pasar a las disfunciones de la vida erótica o sexual de las personas con pene, que pueden presentarse en alguna o algunas de las fases de la respuesta sexual, pero cabe mencionar que algunas son similares a las de las personas con vulva, pero van a notar en algunas que tienen sus particularidades. Comencemos por la fase de deseo. En esta, la disfunción que se puede presentar es el deseo sexual hipoactivo. Esta se puede manifestar por una falta de ganas para tener un encuentro sexual y o de una disminución de los pensamientos y fantasías eróticas, al igual de una disminución en la frecuencia, en la iniciativa o la aceptación para tener un encuentro sexual. Por otro lado, encontramos el deseo sexual hiperactivo, que es todo lo contrario a lo que acabo de mencionarles, y en esta la disfunción se presenta por un deseo sexual incontrolable casi todo el tiempo, ya que sin importar lo que se esté haciendo, se interrumpe por buscar la satisfacción sexual. Es decir, durante todo el día hay ese deseo sexual y no se puede controlar la necesidad inmediata de satisfacer el deseo, por lo que puede generar algunas alteraciones en sus actividades cotidianas sin importar las consecuencias. Ahora pasemos a la disfunción que se puede manifestar en la fase de excitación, y esta es la disfunción eréctil, que se puede presentar de diversas maneras, como la ausencia total de erección, también aquella en donde sí hay erección, pero esta es considerada por la persona que lo presenta como de mala calidad o incompleta. En otras sí se logra la erección, pero se pierde rápidamente o antes de eyacular. Y también se presenta una disminución en la frecuencia de las erecciones.
Y todas estas formas de presentar la disfunción eréctil se pueden manifestar por una dificultad para sentir excitación antes o durante la práctica sexual o por la dificultad o la imposibilidad de alcanzar o mantener una erección, como para poder llevar a cabo una penetración de igual manera antes o durante la práctica sexual. En la fase de meseta, las disfunciones que se pueden presentar se refieren a la dificultad de control en la eyaculación y estas se conocen como eyaculación precoz y eyaculación retardada. Estas se pueden presentar ya sea en el autoerotismo, en la masturbación o en la práctica sexual compartida con otra u otras personas o en todas estas manifestaciones. La eyaculación precoz se manifiesta por un control involuntario en el momento en el que se desea eyacular, es decir, que esta aparece repentinamente de una forma inevitable e inoportuna. Por otro lado, la eyaculación retardada, a diferencia de la eyaculación precoz, se manifiesta por la dificultad para lograr la eyaculación, es decir, que para lograr esta se exige prolongar la estimulación o duración del encuentro sexual, pero aquí quiero insistir en que esto se puede considerar un problema cuando la persona lo percibe de esta forma, ya que en algunos casos puede representar todo lo contrario. En la fase del orgasmo, las disfunciones que se pueden presentar se refieren a la dificultad para percibir el orgasmo o para eyacular o ambos. Y estas se presentan por la dificultad en el control en la eyaculación, que puede ser una eyaculación inhibida y también como una eyaculación sin orgasmo y que le va a representar a la o las personas que lo vivencian como un problema en su vivencia sexual, ya que en algunos casos se puede presentar incluso un orgasmo y no eyacular, pero la experiencia es placentera y esta no refiere ningún problema. Cualquiera de estas se pueden presentar ya sea en el autoerotismo, en la masturbación o en la práctica sexual compartida con otra u otras personas o en todas estas manifestaciones. Entonces, esta disfunción o dificultad se denomina como anorgasmia, que es la ausencia del orgasmo a pesar de una adecuada estimulación. ¿Y qué quiere decir? Se puede experimentar excitación durante el encuentro sexual, sin embargo, no se consigue culminar a través del orgasmo. También puede manifestarse mediante la insensibilidad orgásmica, que se manifiesta cuando el cuerpo presenta la respuesta del orgasmo, es decir, se llega a la eyaculación, pero no hay una experiencia de placer. Por otra parte, hay otras disfunciones que se pueden presentar en cualquiera de las fases de la respuesta sexual y una de ellas es la dispareunia. Esta se caracteriza por el dolor en las relaciones sexuales que se puede manifestar por el dolor durante la excitación, el dolor a la penetración, el dolor mediante los movimientos constantes durante la penetración o el dolor al eyacular. Todas estas se pueden referir por la sensación de dolor intenso, ya sea en todo el cuerpo del pene, en el prepucio, los testículos, en la uretra y o en la glándula prostática. Y puede manifestarse antes, durante y después del encuentro sexual. Y en algunos casos puede derivar esto en anorgasmia si el dolor es muy intenso. Y bueno, para el diagnóstico y tratamiento adecuado de una posible disfunción de la vida erótica o sexual es importante el acompañamiento profesional. Acude con especialistas en el ámbito de la sexualidad como la terapia sexual, la sexología clínica y la sexología educativa, ya que en algunos casos será necesaria la atención multidisciplinaria especializada que atienda a las diversas causas, ya que cada caso requiere de una atención específica. Y es que existe la posibilidad de que estas disfunciones siempre hayan existido en algunas personas y en otras pueden presentarse tiempo después de haber experimentado relaciones sexuales placenteras. Asimismo, estas se pueden presentar de una manera específica con algunas personas y con otras no referir problema alguno para el estímulo sexual efectivo. Y de la misma manera, algunas disfunciones pueden manifestarse en ciertos contextos específicos. Por ello, insisto, lo importante de la atención profesional en el ámbito de las sexualidades. Y esto es todo por el momento y como en cada video te reitero que si tienes dudas o te encuentras en alguna de estas situaciones
o requieres la atención, estoy para escucharte y acompañarte en este proceso. Como siempre, mis datos de contacto se encuentran en la pantalla. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.